todos, así que gracias Carmen y bienvenida. Muchísimas gracias por esta presentación y muchísimas gracias a la Fundación Tercer Milenio, al doctor Domingo Casadei por la invitación y como bien mencionas, pues me mantengo siempre en comunicación, en conexión y participando en todas las actividades académicas posibles. Muchísimas gracias por la invitación. Esta tarde les agradezco a todos los que nos acompañan. Vamos a revisar rápidamente glomerulopatía por C3 enfocada hacia el injerto. No tengo ningún conflicto de interés en esta plática y la he dividido en 3 partes: conceptos de definición, fisiopatología y abordaje diagnóstico desde el punto de vista de patología, retos diagnósticos y por qué reciben el injerto. Y bueno, solamente quiero, mientras me acompañan a explorar este tema, es enseñarles esta placa que está a la entrada de nuestro laboratorio, que me parece muy importante en todos los temas de nefropatología, en todos los de patología en general, pero en nefropatología y especialmente lo que vamos a ver hoy, que dice, así como es tu patología, así va tu práctica clínica. Y pues empecemos, esto lo dijo Sir William Osler, para quien no lo sabe es canadiense, pero es uno de los fundadores de Johns Hopkins. Bueno, entonces empezamos con un atardecer muy tranquilo en Canadá, con los conceptos de definiciones, y quiero empezar mencionando que la biopsia renal es el estándar de oro para el diagnóstico de todas las enfermedades parenquimatosas renales, por todos los tipos de glomerulonefritis, y representa una oportunidad única de correlación clínico-patológica y medicina personalizada, y no tan lejano de este momento va a ser parte de lo que llamaremos medicina de precisión, porque cada vez nos acercamos a hacer esto. Para que tengamos éxito, tenemos nuestros 4 ACEs, y tener los datos clínicos completos del paciente. Parece sencillo, esto es lo que más falla. Una muestra representativa que tenga la enfermedad que estamos buscando, tener un apoyo de laboratorio óptimo con todas las técnicas que indican hacer la patología renal como best practice, y por supuesto necesitamos un patólogo renal que tenga la capacidad de poner en práctica y junto los datos clínicos con los hallazgos histopatológicos. Vamos a empezar con el concepto de qué es la glomerulonefritis por C3 o dominante C3. Esto se inició, para quien no lo sabe, en la Universidad de Columbia. Viveta Gatti y su grupo fueron los primeros que se interesaron en buscar una definición acerca de la glomerulopatía por C3, ya que no existía ninguna, y estamos hablando, vean, este artículo es del 2014, o sea que no estamos hablando muy lejos. Ella fue la primera en proponer el concepto de hacer una definición exclusiva, de utilizar la inmunofluorescencia para separar este tipo de entidades, y fue la primera en proponer que hiciéramos el diagnóstico basados en la inmunofluorescencia cuando la positividad para C3 es tan intensa que la IgG está separada 2 o 3 cruces en intensidad. Esto fue la base para el reporte de consenso de la glomerulopatía por C3, en la que después se unieron un grupo enorme de patólogos renales, todos los que ven ahí, de todo el mundo, y en los cuales ya se establece cómo se diagnostica la glomerulopatía por C3. Y esto consiste, como les decía, la presencia de una positividad dominante, como podemos ver en esta foto, C3 positiva, las inmunoglobulinas negativas, o una positividad en la que la C3 es muy intensa y la IgG es 2 veces en intensidad menor, ya sea en nuestra escala de 3 o 4 cruces, cualquiera que utilicen ustedes para evaluar la intensidad de la inmunofluorescencia. Yo prefiero la de 3 cruces. Existe una gran heterogeneidad morfológica en este tipo de entidades, por lo tanto podemos ver diferentes patrones morfológicos, y esto que nos indica que el patrón morfológico no nos va a decir qué enfermedad presenta el paciente. Sin embargo, el patrón morfológico que más se ha visto
lo que más se asocia es el patrón membrano proliferativo. Recordemos, esto es un patrón morfológico que se ve no muy frecuentemente en las biopsias en general, tiene una presentación clínica variable que nos hablarán después y presenta un patrón de daño glomerular muy característico que consiste en expansión mesangial, patrón lobular, dobles contornos, interposición celular e hipercelularidad endocapilar. Y me fui muy rápido porque aquí lo tenemos ejemplificado con mayor aumento. Ven muy claramente la presencia de dobles contornos con esta tinción de plata, perfectamente se ven. La lobulación acentuada del glomérulo, la presencia de hipercelularidad que no nos permite identificar cuánta de esta celularidad pertenece al mesangio, qué otra pertenece a hipercelularidad endocapilar. Esto es lo que consiste el patrón membrano proliferativo, y este patrón membrano proliferativo que les digo es solo un patrón porque existen muchas entidades que lo pueden producir, como cuáles, como las lesiones por complejos inmunes. Todas las lesiones mediadas por complemento podrían producirlo, así como entidades en las cuales no existe ninguna evidencia de complejos inmunes o complemento, pero que tienen un daño continuo al endotelio. Desde el punto de vista clínico, que nos van a decir posteriormente, puede tener diferentes síndromes nefríticos o proteinuria nefrótica. Sin embargo, algunos han enfocado diferentes patrones histológicos con el síndrome clínico que el paciente está mostrando en ese momento. De tal manera que en la fase proliferativa, cuando existe una gran inflamación, el paciente va a tener hematuria y lo que consiste también en un síndrome nefrítico. Cuando existe gran evidencia de daño tubular intersticial o la presencia de lesiones crescénticas, va a tener un síndrome rápidamente progresivo, o puede tener proteinuria nefrótica ya cuando está en una fase esclerótica. Entonces, el paciente puede tener un síndrome clínico variable dependiendo del patrón, y la clasificación original de estas lesiones, que es una clasificación histórica, quiero que la vean, la mediten y no la utilicen, eso es lo más importante, no la utilicen. Recuerden, nuevos hallazgos se dan en 2014, ya estamos en el 21, pero yo sigo viendo que hay grupos que siguen utilizando la clasificación histórica para esas entidades y ya no debe ser así. En la clasificación histórica estaba basada solamente en la microscopía de luz y electrónica, se basaba en la morfología, que ya vimos, la localización de los depósitos y las características de la pared para dividirla en tipo 1, 2 y 3, como patrón clásico, la enfermedad de depósitos densos, y la tercera, un patrón clásico con cambios característicos en la membrana basal. Esta clasificación estaba basada exclusivamente en los hallazgos de microscopía de luz y electrónica, sin tomar en cuenta los datos de la fluorescencia, como pueden ver aquí, con C3, y sin importar cuál era el patrón, qué intensidad, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo en la cual era una lesión membrana proliferativa anteriormente llamada así, con el patrón membrana proliferativo clásico, hipercelularidad mesangial, dobles contornos. En cuanto a inmunofluorescencias, este patrón, que antes se caracterizaba como tipo 1, pues podría corresponder a una lesión que ahora llamamos por complejos inmunes. Y aquí en la microscopía electrónica podemos observar cómo este patrón en anillos, en el cual la positividad está hacia la periferia de las membranas basales, en realidad estos depósitos están localizados dentro de las membranas basales glomerulares en el subendotelio. La de tipo 2 puede tener diferentes aspectos morfológicos. El más frecuente quizás es una mesangiocapilar, no una verdadera membrana proliferativa, y pues característicamente, además de la C3, pues la presencia de C3 en la fluorescencia, la presencia de estos depósitos densos intramembranosos muy oscuros en comparación con otros tipos de depósitos, son lo que nos daba el diagnóstico. Y la tipo 3, que tenía dos subtipos, en la cual era como el primer tipo, pero con más alteraciones en la membrana basal. Ustedes pueden ver una serie de irregularidades, fenómenos de reparación en la membrana basal. Esta es la imagen característica en anillos, o en la siguiente tipo, en la cual además de tener las lesiones en la membrana basal, había depósitos en el mesangio.
mucha gente comparaba a la tipo 3 como si fuera una membranosa de larga evolución con depósitos mesangiales. Bueno, entonces, este diagnóstico de glomerulonefritis membrana con patrón membrana proliferativo mediada por complemento es en realidad un diagnóstico de exclusión cuando no había un diagnóstico subyacente identificado, ningún antígeno conocido, se puede estar asociada a alteraciones del complemento, se puede presentar en cualquier edad, pero desde niños en edades jóvenes, y se pensaba que en los adultos generalmente era una lesión de tipo secundario. Estas lesiones de tipo secundario, ¿por qué se caracterizaban así? Porque tenían de base una gran lista de enfermedades que podrían ser la causa de este patrón membrano proliferativo, y aquí menciono esta gran lista de enfermedades, esta etiología secundaria al patrón membrano proliferativo, variando desde infecciones, enfermedades autoinmunes, neoplasias, enfermedades linfoproliferativas, crioglobulinas y misceláneos. O sea, antes, cuando veías un patrón membrano proliferativo, pensabas en una lesión secundaria, descartar todo esto. Las limitaciones de la clasificación histórica son claras, no especifica la patogénesis de la lesión, por lo tanto, no es una buena guía para el tratamiento específico, no existe una buena correlación clínico-patológica y nos da la pauta para nuevos paradigmas que nos permitan entender la patogénesis, abordaje terapéutico, mejora al paciente y poder establecer datos pronósticos. Entonces, la clasificación histórica tuvo limitaciones y ya pertenece al pasado. En nuestro presente, la glomerulopatía por C3 se puede presentar de diversas maneras, y en las lesiones en las cuales hay una lesión primaria del complemento, podemos tener una lesión que podemos calificar como glomerulonefritis por C3 o enfermedad por depósitos densos. Son lesiones muy, muy raras en la práctica clínica, depende de dónde usted trabaja, pero generalmente son lesiones verdaderamente raras. Vamos a ver con detalle dónde se localizan estos depósitos. En cuanto al patrón membrano proliferativo, es más frecuente que una lesión por C3, una glomerulonefritis lo presente, que una lesión por depósitos densos. Como ya les decía yo, es más frecuente que sea una lesión mesangiocapilar. El 30% van a ser niños en las lesiones por C3, mientras que el 70%, la mayoría de los que ustedes van a ver en depósitos densos, van a ser niños. En cuanto a la disminución del C3, como ustedes ven, en depósitos densos es casi universal, mientras que en la otra puede haber pacientes en la que ustedes no demuestren que el paciente tenga bajos niveles de C3 y la C4 es normal. Bueno, enfocándonos más en nuestra parte de patología, aquí tenemos la imagen característica de una lesión por depósitos densos, en la cual no cumple los criterios por membrana proliferativa porque no hay doble contorno, pero no hay tanta lobulación, aunque normalmente el glomérulo es lobulado, está discretamente acentuado, hay proliferación o hipercelularidad endocapilar, hay positividad para C3, y lo que nos da la pauta diagnóstica, vean estos depósitos que siguen todo el contorno de las membranas basales, ya que son totalmente intramembranosos, muy, muy oscuros. Recuerden, la imagen, la microscopía electrónica es un juego de grises y negros, entonces podríamos catalogar como casi negro, casi como el color de un eritrocito, estos depósitos densos. Los patrones morfológicos en la enfermedad de depósitos densos son variables. El más frecuente, les digo, es el mesangio proliferativo o el membrano proliferativo, aunque puede presentarse como una lesión proliferativa endocapilar, una lesión crescéntica o de una manera en la que no puedas calificarla desde el punto de vista histopatológico. Aquí tenemos varias imágenes con una gran heterogeneidad morfológica, todos pertenecientes a una enfermedad de depósitos densos. Yéndonos hacia la patogénesis de la enfermedad, y les presento ahora a unos luchadores mexicanos, tenemos que revisar el complemento y sus vías de activación, ya que es la principal causa del desarrollo de esta enfermedad. Entonces, revisando las vías del complemento, las vías de activación del complemento, tenemos la vía clásica, que requiere que haya complejos inmunes que la activen, igualmente con la vía de las lectinas, mientras que la vía alterna
tiene una activación que es constitutiva. ¿A qué me refiero con esto? A que cualquiera de nosotros sentados en este momento podemos estar activando por hidrólisis C3. Pero esto no llega a amplificarse ni a producir daño en nuestro riñón, ya que existen una serie de proteínas, como es el factor H, que son los frenos para que esta vía alterna active a C3b y se produzca daño por complemento, activando y formando el complejo de ataque al membrana a través de C5-CB9. Entonces, en esta imagen, que además es muy interesante, quiero mostrarles algo en la cual los nuevos medicamentos, como el eculizumab, y otros, están dirigidos hacia zonas específicas, hacia sitios específicos de la vía alterna, y van a actuar desde este punto produciendo un freno para que este complemento no se continúe activando en estos pacientes. ¿Por qué se activa esta fase del complemento en la fase líquida o en la fase de hidrólisis? Bueno, esto se conoce como un mecanismo que es el takeover, y esto se produce, les digo, de una manera natural. Sin embargo, su prolongación puede ser aumentada cuando existe una desregulación del complemento. Cuando existe esta desregulación del complemento, se forman proteínas de C3b circulantes que pueden facilitar la degradación y depositarse en sitios específicos de la membrana basal, como vamos a ver en un momento, y desarrollar esta glomerulopatía por C3. Además, se pueden encontrar en el suelo de estos pacientes estas cantidades o depósitos circulantes de C3. En pacientes con enfermedad de depósitos densos, hasta el 87%, mientras que en glomerulopatía por C3 en la mitad de los pacientes. Muchos de ellos están asociados con la presencia del C3 nefrítico. ¿Por qué existe esta sensibilidad tan única del riñón al daño por el complemento? Bueno, esto lo da por las siguientes características morfológicas. Primero, porque existe un endotelio fenestrado. Ustedes recuerden el endotelio que recubre los capilares glomerulares, tiene todas estas ventanitas que permiten el paso de sustancias de la luz del capilar hacia el exterior, pero que también facilitan el paso del complemento. La segunda causa es porque la membrana basal glomerular produce una superficie enorme y da oportunidad al complemento a causar este daño, y además porque la protección en este sitio depende únicamente del factor H y la proteína relacionada con el factor H. Permítanme. Estas lesiones del complemento, como les decía, ¿por qué se produce esta desregulación del complemento? Se puede producir por la presencia de anticuerpos, mutaciones, variantes de alelos o mutaciones del complemento de C3. Cuando se producen anticuerpos, estos anticuerpos pueden estar producidos contra la C3 convertasa, lo que es el factor C3 nefrítico, o contra los reguladores del complemento normales. Estos autoanticuerpos, por lo tanto, evitan el freno y la reacción del complemento. Esta cascada se perpetúa hasta que se deposita C3 en el glomérulo. Las mutaciones hacen lo mismo, mutaciones factor H y todas las series de proteínas que frenan normalmente al complemento. Las variantes, los alelos variantes del factor H del C3 también producen esto, e igualmente las mutaciones del complemento del C3. Entonces todo converge en que esto produce una actividad anormal de convertasa y depósito de C3 en el glomérulo. Aquí tenemos un diagrama de cómo en situaciones normales, aquí tenemos el capilar glomerular, normal con sus podocitos, el endotelio fenestrado, la proteína H que están protegiendo contra el depósito de complemento. Cuando se activa el complemento, ya sea por cualquiera de las vías, aquí tenemos una vía clásica por complejos inmunes, este complemento activado va a hacer que se produzca daño sobre la superficie de la membrana basal, se van a traer
células inflamatorias por factores quimiotácticos, se produce daño directo a la membrana basal, hay escape de eritrocitos, por lo tanto vemos estos pacientes con hematuria y en la fase proliferativa, pues por lo tanto vemos una hipercelularidad endocapilar, mientras que en la fase de reparación, como es en la parte inferior, vemos ya la presencia de dobles membranas. ¿Por qué? Porque el daño continuo al endotelio hace que se formen una nueva membrana y entre estas dos membranas quedan atrapadas proteínas, fragmentos de complemento, fragmentos de células, etc. Y esto es lo que nos da una imagen de dobles o más contornos que vemos normalmente en la microscopía electrónica de estos pacientes. Los defectos de complemento que podemos encontrar, reitero nuevamente, varían en frecuencia de acuerdo a si son defectos adquiridos o no, o son defectos genéticos, y pues generalmente estos pacientes hay que hacerles estudios especializados para encontrar cuál es el factor del complemento que se encuentra afectado. De esto nos van a hablar posteriormente cómo se evalúan estos pacientes con respecto a la parte clínica y cómo se evalúa para estos pacientes con lesiones del complemento. Bueno, desde el punto de vista de nosotros de patología, regresando a nuestra clasificación, nuestra nueva clasificación incluye lo que es la inmunofluorescencia, y la inmunofluorescencia nos va a permitir descartar estos tres tipos de lesiones. Por inmunofluorescencia podemos encontrar las lesiones en las cuales el C3 está asociado al depósito de inmunoglobulinas, así como al depósito de otras partes del complemento. Recuerden, estas lesiones, por ejemplo, en el lupus eritematoso o en todas lesiones mediadas por complejos inmunes que activan complemento, nosotros encontramos C1q entre otros depósitos, así como encontramos C3. Y esto no lo encontramos en las enfermedades de depósitos densos o en la glomerulonefritis por C3, ya que la activación no empieza en la parte clásica, en la vía clásica, sino es la vía alterna, y lo que vamos a encontrar es una C3 dominante en ambos. Ya vimos dónde se depositan estos depósitos. ¿Cuál es nuestro algoritmo diagnóstico? Bueno, encontramos una lesión que por inmunofluorescencia tiene depósitos que son de C3, y nuestras posibilidades diagnósticas pueden ser de que se trate de una lesión primaria del complemento por C3, que llamamos una glomerulopatía por C3, o una lesión posinfecciosa, en la cual hay depósitos de complemento secundarios a depósitos de complejos inmunes, o puede ser otras entidades que tenemos que descartar. Y si estamos pensando que es una lesión mediada por C3, tenemos otras dos entidades que podríamos descartar, como es la enfermedad de depósitos densos o la glomerulonefritis por C3. Entonces, la glomerulonefritis por C3 es un tipo de glomerulopatía por C3 en la cual encontramos alteraciones del complemento y que podemos encontrar formas genéticas específicas o que no podemos especificarlas, porque cada día seguimos conociendo más variantes de esto. Nuestro algoritmo para todas las biopsias consiste en buscar por inmunofluorescencia si el C3 es positivo. Si el 3 es positivo junto con inmunoglobulinas, nuevamente nos estaremos enfrentando a depósitos de complejos inmunes circulantes, infecciones, enfermedades autoinmunes o inclusive gamopatías monoclonales. Si nuestra inmunofluorescencia es negativa para inmunoglobulinas y positiva solo para C3, nos estaremos enfrentando a lesiones mediadas por C3 primarias o secundarias, en las cuales debemos siempre descartar la desregulación de la vía alterna del complemento, mutaciones y presencia de anticuerpos. Desde el punto de vista de patología, tenemos ciertos retos diagnósticos y que tenemos que enfrentar, y estos son los siguientes. Esta es una foto bellísima de Toronto ahorita en primavera. El primer reto diagnóstico que tenemos es cómo interpretamos el C3, y además si este C3 dominante
puede ser marcado por inmunoperoxidasa o necesitamos solo inmunofluorescencia. Una compañera mía de formación hace muchos años, la doctora Sandrine Forcan, hizo este trabajo en el cual sacaron de su archivo todos los casos que fueron clasificados como membrana purfiativa tipo 1 en el pasado, por un periodo de 10 años, y se excluyeron los casos en los cuales tenían otro diagnóstico, por ejemplo, lupus, o que tenían un poco contenido de material glomerular, se retiñeron para IgG, capa lambda, C3 y C4D, y se utilizaron tinciones de parafina o tinciones de tejido congelado. Esto fue analizado por 7 patólogos de manera independiente y concluyeron que la inmunofluorescencia era mucho más sensible cuando nosotros tratamos de analizar este tipo de enfermedades. Esto es lógico si uno se pone a analizar que cuando uno utiliza inmunoperoxidasa para revisar el C3 o el IgG, no es posible evaluar la intensidad de la tinción. Esto solo nos los da la inmunofluorescencia. Entonces, ellos encontraron 19 pacientes en ese archivo de 10 años, 5 de los cuales le reclasificaron hacia el otro tipo de patología. Ya no era una lesión mediada por complejos inmunes, sino probablemente una C3, y concluyeron que es más útil la inmunofluorescencia que la inmunoperoxidasa para hacer el diagnóstico. Pero sin embargo, otra aportación de este trabajo fue la del consenso interobservador, en el cual llegaron a la conclusión de que no importa quién la revisara, había una alta, ¿cómo se dice? Una disminución en la varianza interobservador, por lo tanto había un alto consenso entre ellos y no importa qué técnica se utilizara. De rutina, nosotros utilizamos marcadores de inmunofluorescencia en el riñón nativo, que constituyen todas las inmunoglobulinas, todo el complemento, fibrina, así como cadenas ligeras, albúmina. En ocasiones especiales, otros marcadores, como colágena en pacientes que tienen Alport, o marcadores para membranosas o subclases. Sin embargo, en muchos sitios, el protocolo de inmunofluorescencia para trasplantes no incluye los marcadores de rutina. Entonces, un reto diagnóstico para buscar en estos pacientes la recidiva temprana de lesiones asociadas a C3 es utilizar en los trasplantes un protocolo de rutina como la que se utiliza en riñón nativo. Otro reto diagnóstico en cuanto a marcadores de inmunofluorescencia es realizar inmunofluorescencia en cortes de tejido desparafinado. ¿Y esto por qué? Porque un grupo de pacientes que tienen glomerulopatía que parece asociada a C3, sobre todo adultos mayores, podrían tener en realidad depósito de proteínas monoclonales y para esto también hay que realizar un estudio de subclases de IgG. Muchas personas piensan que el transporte del tejido en medios de preservación es el que lleva a enmascarar el set de gamopatías monoclonales con el C3. Sin embargo, en mi experiencia, por ejemplo, en la cual hay cortes de tejido que no han sido inmersos en ningún tipo de material de preservación y en las cuales son congelados inmediatamente, también me ha tocado ver casos en los cuales el C3 está enmascarando a lesiones monoclonales. Por lo tanto, es importante hacer esta técnica de recuperación de fluorescencia en material parafinado. Otro reto diagnóstico es, y otra, más que reto diagnóstico, otra herramienta diagnóstica para la glomerulopatía por C3 es también utilizar el C4D. Se ha visto que el C4D, muchos habían pensado que el C4D podría ser negativo en los pacientes con enfermedad por complemento. Sin embargo, en este artículo, y esto ha sido corroborado ya por otros autores, el C4D puede ser positivo en enfermedades por complemento. Cuando ustedes observan una intensidad baja de 1 a 2 cruces, esto se asocia más a enfermedades por complejos inmunes. Sin embargo, una posibilidad muy intensa del C4D
se asocia más a lesiones primarias del complemento. ¿Esto por qué es útil? Porque muchos de ustedes que solo hacen C4D en su protocolo de trasplante pueden utilizar la C4D, el hallazgo del C4D y tratar de ver, realizar otro tipo de anticuerpos cuando piensen que esto puede estar asociado a una recidiva de una lesión por complejos inmunes o una recidiva de lesiones por complemento. Aquí tenemos otro reto diagnóstico. Aquí tenemos, por ejemplo, específicamente de lo que les estaba mencionando, un paciente con depósito de C3 que se pensaba era una enfermedad primaria asociada al C3. Sin embargo, al hacer cortes de desparafinado, se encontró que había monoclonalidad para capa y haciendo cortes y subclases de inmunoglobulinas había positividad solo para IgG3. Viendo la microscopía electrónica, vean cómo estos depósitos, todos estos están localizados de manera muy particular en el subendotelio, como corresponde a los depósitos monoclonales generalmente. Generalmente estos no son complejos inmunes, sino son cadenas IgG3 capa y están localizados en este sitio. Entonces no son complejos, sino cadenas que se localizan en este sitio. Entonces estas proteínas monoclonales ocultas pueden simular una glomerulonefritis por C3 y siempre debe descartarse en pacientes adultos haciendo inmunofluorescencia en cortes de parafina. Las proteínas monoclonales también en pacientes, en este tipo de pacientes, seguramente podemos demostrar las proteínas monoclonales desde el punto de vista clínico. Se puede asociar o no a infecciones, puede tener de base una enfermedad linfoplasmocitaria o muchas veces, como sucede, estos pacientes tienen una gamopatía monoclonal de significancia renal en la cual no encontramos ninguna alteración hematológica demostrable. Hay que hacer siempre diagnóstico diferencial con las enfermedades de cadenas pesadas y el complemento se encuentra disminuido hasta en un cuarto de los pacientes y además puede esto, aquí dice uno de los artículos, estimular a una glomerulopatía por C3. Sin embargo, lo que se conoce en la actualidad es que existe un punto de convergencia entre estas lesiones monoclonales y depósitos de C3. Un reto diagnóstico que tenemos en esta enfermedad es la heterogeneidad de los depósitos. Aquí en el artículo original se ve muy claramente los depósitos densos, intramembranosos, mientras que los depósitos de C3 son mucho más claros y más difíciles de definir y se encuentran en diferentes sitios. Sin embargo, cuando nosotros vemos muchos de estos casos, vemos una enfermedad claramente de depósitos densos y vemos en la cual hay depósitos densos y depósitos de C3. Entonces llega a haber combinaciones desde el punto de vista de la microscopía electrónica de estas enfermedades en la cual no nos es fácil decidir por cuáles nos decidimos desde el punto de vista morfológico exclusivamente. Y aquí tenemos un ejemplo de enfermedad de C3 con estos depósitos que les digo son generalmente pálidos, localizados en múltiples sitios mesangiales, en membranas basales, formando nódulos y no con esta característica de la enfermedad de depósitos densos. Con respecto a que una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, por complejos inmunes, puede simular o estimular a una enfermedad por depósito de C3, aquí tenemos este ejemplo, un paciente que se presentó una neumonía, tenía C3 bajo y se diagnosticó como una lesión de tipo postinfecciosa. Sin embargo, un año y medio después, el paciente se presenta, vean aquí la enfermedad al inicio, se ve muy proliferativa, un patrón proliferativo difuso, aquí ya está desarrollando un patrón crónico, membrano proliferativo, y en los depósitos C3 son mucho más intensos y los depósitos son claramente característicos de una nefropatía por C3. Entonces, una lesión postinfecciosa puede en aquellos pacientes que son susceptibles transformarse o desarrollar o estimular el desarrollo de una desregulación del complemento.
Esto se ha llamado, algunos le han llamado como el switching, el cambio de una lesión de C3 a complejos inmunes o una lesión de complejos inmunes que se pensaba originalmente complejos inmunes que posteriormente es una lesión de C3. Y otra cosa muy importante es que existe también un punto de convergencia entre estas lesiones de C3 con patrón membrano proliferativo y las microangiopatías trombóticas, sobre todo con el síndrome urémico atípico. Entonces, ese es otro reto diagnóstico para nosotros. Aquí tenemos un ejemplo que presentó el doctor Rulev en el Congreso Mundial, en el cual un niño de 15 años se presentó inicialmente con lo que fue calificado como una glomerulonephritis por C3. Posteriormente, una segunda biopsia ante la respuesta al tratamiento mostró que el paciente tenía C3 y además IgG, y mientras que una tercera biopsia del mismo paciente mostró que exclusivamente había C3 y no había estos depósitos de IgG. Hay que tener mucho cuidado cuando uno observa esto y ver cuál es el tratamiento que ha recibido el paciente. Los pacientes que han recibido, por ejemplo, eculizumab, recuerden que el eculizumab es una IgG dirigida contra esa convertasa de C5 para evitar el desarrollo de complejos de ataque a membrana. Por lo tanto, en donde se encuentren, esta IgG está localizando los complejos de ataque a membrana y la podemos ver en la inmunofluorescencia en biopsias posteriores en pacientes que han sido tratados con eculizumab. Entonces, como patólogos, tenemos que tener cuidado cuando vemos esta IgG y no pensar que se está transformando en una lesión por complejos inmunes. Esto también lo podemos ver inclusive en el intersticio. Las lesiones por complejos inmunes, a diferencia cuando son verdaderamente por complejos inmunes, van a tener más IgG, más IgM y C1q, como les mencionaba anteriormente. Estos pacientes tienen un estado de antigenemia crónica con complejos inmunes que son nefritogénicos. Esta pertenece a la clasificación antigua, pero son subendoteliales y subepiteliales. Y tienen una activación clásica del complemento. Aquí tenemos otro ejemplo asociado a neoplasias con un patrón característico membrano proliferativo, en la presencia de IgG y vean ustedes la manera tan particular como se depositan estas estructuras electrodensas que no son complejos inmunes nuevamente. Esta es una IgG3 capa. Esta forma de organización podría corresponder a depósitos de tipo Randall. Aquí tenemos otro ejemplo, un reto diagnóstico porque no sabemos cuál es la causa subyacente, simplemente a este paciente se le encontró C3 y es susceptible, en la microscopía electrónica vemos una serie de depósitos electrodensos, no característicos de enfermedad de depósitos densos, tampoco muy característicos de glomerulopatía por C3. Muchos pacientes hay que tomar en cuenta, por ejemplo, los pacientes diabéticos, nos encontramos también con este dilema de encontrar una gran cantidad de C3 y no todos ellos van a tener una lesión primaria de desregulación del complemento. Aquí tenemos un ejemplo asociado a crioglobulinas. Las crioglobulinas y los pacientes con lesiones monoclonales recidivan rápidamente en el injerto, por lo tanto es importante establecer el diagnóstico en los pacientes en riñón nativo. Aquí tenemos estos depósitos organizados de crioglobulinas en este paciente. Les digo, no es fácil establecerlo porque muchos de los pacientes que llegan para trasplante no tienen un diagnóstico de la lesión original. Aquí tenemos otro ejemplo de lesión por C3, en la cual hay depósitos localizados en diversos sitios, pero no tienen el patrón característico de depósitos densos. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual no hay depósito de complejos inmunes, no hay depósito de complemento, sin embargo, vean las alteraciones intensas de la pared glomerular. El patrón nuevamente es membrano proliferativo, cumple todas las características morfológicas, los depósitos, la presencia de dobles contornos es extensa y la microscopía electrónica nos muestra
dobles contornos con una amplificación de la parte subendotelial y la presencia de material proteico, algunas células inflamatorias en este sitio. Esto es un patrón membranal proliferativo no asociado. Entonces, nuestros dilemas diagnósticos en cuanto a la glomerulopatía por C3 es que el diagnóstico lo establecemos por biopsia renal. Sin embargo, la intensidad de del C3 es subjetiva y hay que tomar en cuenta que existen enfermedades que tienen depósito de C3 cuando tienen un patrón, un daño crónico. La técnica que estemos utilizando para establecer el diagnóstico influye, por lo tanto, hay que generalmente establecerlo utilizando inmunofluorescencia, así como se estableció en el consenso, y no utilizando inmunoperoxidasa. Puede ocurrir una interconversión de estas lesiones que originalmente pensamos son por complejos inmunes a C3, por lo tanto estos pacientes merecen ser seguidos, merecen ser estudiados desde el punto de vista del complemento desde un inicio. Los medios de preservación dicen que influyen en enmascarar inmunoglobulinas. Esto no ocurre en mi experiencia. Los hallazgos de la biopsia no discriminan entre estas lesiones. Hay pocos estudios que nos hablan de la recidiva de la glomerulopatía en el injerto. Sin embargo, quiero mostrar esta serie de 19 pacientes en la cual se siguieron por un total de 76 meses. 16 pacientes de estos 19 tuvieron enfermedad recurrente. La mayoría de estos pacientes tenían lesión de C3, perdón, 10 de 12 por C3, 6 de 7 enfermedad de depósitos densos. El tiempo medio para esta recurrencia establecido fue de 14 meses. Fue muy similar, 14 meses para uno y 15 meses para enfermedad de depósitos densos. La falla del injerto fue a 42 meses, con un promedio de 6 a 7 para enfermedad de depósitos densos, con 6 de 7 pacientes que tuvieron falla del injerto y 3 de 12 que tuvieron con glomerulonefritis de tipo C3. Por lo tanto, la falla del injerto es mucho más grave cuando se presenta en pacientes de recidiva del injerto. ¿Cuándo podemos sospechar que un paciente tiene recidiva en el injerto? Bueno, como digo, la recidiva se puede ver en límites de 27 a 86%, o puede ser universal, se ha descrito en pacientes con enfermedad de depósitos densos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad sistémica en la cual la desregulación del complemento va a seguir a pesar de que el paciente reciba un trasplante. Entonces, la posibilidad, aunque muchas enfermedades no recidivan porque son controladas con el tratamiento inmunosupresor, en el caso del complemento, la recidiva es bastante importante. El promedio de recidiva se ha descrito desde 9 días a 48 meses. Y se puede sospechar cuando existen niveles bajos de complemento y cuando esto puede ser un marcador temprano de recidiva. Las pacientes que tienen lesiones de tipo monoclonal y son los que reciban de una manera muchísimo más temprana, días después del trasplante, podemos ver una lesión de tipo proliferativa difuso. Como les decía, la enfermedad de depósitos densos tiene una recidiva universal, sin embargo, la pérdida del injerto es aproximadamente de 50%. Y la biopsia renal por protocolo ayuda muchísimo al diagnóstico temprano. O sea, es importante establecer protocolos de diagnóstico en nuestros pacientes, biopsias por protocolo, ya que establecer un diagnóstico de manera más temprana ayuda a evitar que se pierda el injerto. Con respecto a las conclusiones del abordaje de estos pacientes, se debe siempre identificar si el paciente pertenece a una lesión por complejos inmunes y si tiene una razón subyacente, como ya sea una infección o una enfermedad autoinmune para el desarrollo de estos complejos, tratar por lo tanto el proceso subyacente. En cuanto a lesiones del complemento, se deben buscar lesiones, mutaciones, la presencia de autoanticuerpos, la presencia de cualquier tipo de desregulación y establecer una terapia dirigida. Esto no es solo válido para las pacientes en los cuales pensamos que tienen una lesión por una glomerulonefritis por C3, sino también aquellos pacientes en los cuales no hemos demostrado complemento, ya que existe una
convergencia entre el depósito C3 y las lesiones de tipo microangiopatía trombótica, estos pacientes también podrían ser evaluados en cuanto a la posible presencia de desregulación del complemento. Existen 3 factores fisiopatológicos principales que nos llevan a este patrón membrano proliferativo y que tenemos que descartar. Los hallazgos de inmunofluorescencia son cruciales para definir cuál es el proceso fisiopatológico, y la evaluación del tipo de membrana proliferativa de acuerdo al proceso fisiopatológico facilita a administrar el tratamiento más adecuado. Y bueno, pues yo con esto termino mi parte. Les agradezco su atención y creo que vamos a pasar a las preguntas al final de la siguiente presentación. Bueno, muchas gracias, Carmen, por tu presentación. Fue excelente, muy clara. Así que te agradecemos nuevamente que hayas podido estar con nosotros hoy. Inmediatamente quiero aclararle a todos los ansiosos, tenemos muchos patólogos en la sala, ansiosos por preguntar, que las preguntas vamos a hacerlas cuando termine el doctor Poggio de hablar, así hacemos unas preguntas en general, para el doctor Poggio y para la doctora Ávila Casado. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte del simposio, que es, vamos a escuchar al doctor Emilio Poggio. Para los que no lo conocen, el doctor es argentino, pero actualmente vive en Estados Unidos. Él es director médico del programa de trasplante renal de la Cleveland Clinic. Además es jefe de trasplante renal, también del mismo lugar, y pertenece al departamento de nefrología e hipertensión de la Cleveland Clinic. Él tiene un montón de papers y también un muy largo currículum que lo acortamos para poder seguir con la presentación. Y además, al igual que Carmen, es una persona que, por más que se fue de la República Argentina, siempre sigue en contacto con nosotros de alguna manera por distintas vías y nos ayuda y nos actualiza constantemente. Así que, bienvenido, Emilio. Bueno, muchas gracias a todos. Excelente presentación de Carmen. Me hace mi presentación más fácil porque bastante las cosas que habló yo iba a hablar, pero bueno. Así que, a ver, déjeme presentar. Avísame si... No. Ahí no ven mi pantalla, ¿la ven? No. Espera. No. Share screen. Ahí. Espera que tengo que hacer ¿cómo se dice? Tengo que hacer ahí que ven. No. ¿Ven las 2 diapositivas ahí? Exactamente. Se ven 2. 2. Siempre me pasa lo mismo, porque tengo 2 pantallas y me separa la... Dame un segundo. Para stop. Screen 2. Ahora, ¿cuál ven? Perfecto, se ve toda la pantalla completa. La tengo a la izquierda, la tengo a la derecha. Bueno, a ver cómo Ahora hago. estamos, Emilio. ¿Y yo dónde estoy mirando? ¿Para ahí? Sí. Bueno, vamos a ver si puedo hacerlo acá. Bueno, muchas gracias a todos por la presentación. Avísenme si voy pasando las diapositivas bien. Gracias por invitarme a hablar sobre glomerulopatías C3. Interesante porque es un área que me interesa y he tenido varios pacientes. Así que les voy a comenzar describiendo un par de pacientes. ¿Ven a ver, espera. ¿Pasó la diapositiva? ¿Sí? Sí. Bueno, el primer caso, estamos hablando del 2008. Recién Carmen dijo que la enfermedad esta se empezó a definir a partir del año 2010. Este es un paciente masculino de 66 años que presentó con insuficiencia renal aguda y microangiopatía trombótica en el año 2008, a cada 2 horas, en Niagara Falls, entre Toronto y Cleveland.
en la práctica privada, y el paciente terminó en diálisis. En ese momento, esto es antes de que se defina la enfermedad, el paciente había sido diagnosticado con una gamopatía monoclonal, tenía en ese momento 50 y pico de años. La proteína era una IgG, la inmunoglobulina era una IgG kappa, y le habían hecho una biopsia, 2 biopsias de médula ósea, las 2 biopsias normales, sin evidencias de mieloma o algún clon. La patología que nos había llegado al momento vino descriptiva, porque no había diagnóstico. Esto es el año 2008 o 2007, yo vi el paciente en el 2008. Esa inmunofluorescencia tenía una cruz de IgA en los glomérulos, con depósitos en las arterias, etc. IgG negativa, tenía un poco de kappa, más que lambda, C1q negativo, C3, 1 o 2 staining, 1 o 2 marcas o cruces. En ese momento el paciente había presentado de forma muy aguda, se lo trató con plasmaferesis y rituximab, pero el paciente terminó en diálisis. Nosotros lo evaluamos, lo pusimos en lista de espera, y 5 años después se trasplanta, en el 2014, con un donante vivo, un donante apareado, ¿no? Ya sabíamos que el paciente tenía C3, porque ya teníamos más información para el año 2014. De igual manera, en ese momento volvimos a medirlas, volvimos a buscar gamopatía monoclonal, la tenía, otra médula ósea normal, no podíamos encontrar evidencia. Nos costó que los hematólogos quisieran tratar al paciente, como si tuviese mieloma múltiple. Resulta que lo trasplantamos, la función renal inicial excelente, y presentan la segunda, tercera semana con insuficiencia renal aguda, anuria, y microangiopatía y anemia por hemólisis. No tenía un DCN negativo, el C3 era bajo, que antes del trasplante lo habíamos medido, era normal, C4 normal, tenía hemólisis, en ese momento no habíamos hecho test genético, era más difícil conseguir o lograr que las obras sociales cubran los diagnósticos de mutaciones, de variaciones, etc. Hicimos una biopsia, nosotros hacemos biopsia de protocolo, pero ni llegamos a la de protocolo, esta es la biopsia a las 2 semanas, IgG negativo en inmunofluorescencia y C3 positivo, y como ya explicó Carmen, las características, los depósitos en la microscopía electrónica. El segundo caso es mucho más reciente, 4 años más o menos, paciente de 22 años que presentó con proteinuria, tenía función renal totalmente normal. El chico ya sabía, porque en los colegios acá cada vez que entran a hacer un deporte le hacen un examen físico, y sabía que tenía proteinuria en ese momento. No pasan las diapositivas. Me pasan para mí, pero no para ustedes. Ahí está. Ahí está la diapositiva de la biopsia del anterior. Gracias por avisarme. El segundo caso, decía, es un caso mucho más reciente, un chico de 22 años que había presentado con proteinuria. Él ya sabía que tenía proteinuria desde que tenía 16 años, cuando en la escuela quiso entrar a jugar, a hacer un deporte, no me acuerdo cuál era. Cuando nosotros lo vemos, cuando yo lo veo, tenía albuminuria de 1 gramo, tenía una creatinina de 1 y una albúmina sérica de 3.2. Si tenía 2 gramos de proteinuria, 3 gramos de proteinuria en total. Tenía hematuria con eritrocitos dismórficos, tenía un nivel de C3 que era bajo y un nivel de C4 que era normal, y la biopsia mostró glomerulopatía C3. En ese momento le hacemos los estudios genéticos, ya era más fácil, ya ahora es mucho más fácil conseguir hacer todos los estudios genéticos. Le encontramos un factor B bajo, el SMAC elevado, que es el componente terminal del sistema de complemento, y le identificamos un factor nefrítico C3. Es decir, el paciente tenía no solamente el diagnóstico patológico, pero también a nivel de laboratorio.
También encontramos una variante, encontramos una variante de la molécula de C3, el complemento, que no sabemos el significado, y el departamento de genética, nosotros tenemos un departamento de genética y tenemos una doctora que se especializa solamente en genética renal. Ahora está testeando los padres. Pasa que nos está haciendo difícil que la obra social de los padres pague el testeo genético por el tema de identificar genes que eventualmente no van a causar ninguna enfermedad, pero van a subir el riesgo del paciente. A ver, ¿qué dice acá? Bueno, esos son los dos casos con los que yo más aprendí glomerulopatía C3. Después mis compañeros tienen muchos otros casos y hemos trasplantado varios pacientes con esta enfermedad. En general, son glomerulopatías relacionadas a una alteración excesiva de la vía alternativa del complemento. Son glomerulopatías mediadas por complemento. Así se podría decir mediadas, pero hay evidencia de actividad excesiva de la vía de complemento alterno. Tenemos dos condiciones, como describió Carmen, la enfermedad por depósitos densos y la glomerulonefritis por C3. Son muy raras, uno de cada 3 casos por millón de habitantes por año. La incidencia depende de dónde se mida. La presentación clínica es variable y en realidad cualquier glomerulopatía entraría en el cuadro clínico, es decir, prácticamente es imposible hacer el diagnóstico a nivel clínico, a excepción de a lo mejor los chicos jóvenes con enfermedad de depósitos densos, pero la presentación clínica es muy común y variable. Puede presentar de cualquier manera, síndrome nefrítico, nefrótico. El primer paciente que tengo, el chico de 22 años, presentó un síndrome nefrótico, y el otro paciente con los dos, nefrítico y nefrótico. El diagnóstico, como dijo Carmen, es por patología, especialmente inmunofluorescencia y microscopía electrónica, y acompañada de estudios de laboratorio, que es muy importante porque entender qué es lo que está causando la patología es importante, a lo mejor para el tratamiento. A ver, estas son las dos enfermedades que dijimos, y como os había dicho, lo que ocurre es una activación de la vía alternativa del complemento que no está controlada, se está desregulada. Esto causa, hay varios mecanismos, como dijo Carmen. Puede haber autoanticuerpos contra la convertasa C3, entonces lo que pasa es que al haber anticuerpos con la convertasa se activa el sistema de complemento. También puede estar el factor C3 nefrítico. En general, pacientes con la enfermedad por depósitos densos, en 80% de los pacientes vamos a encontrar estos factores. Es menos común en los pacientes que tienen glomerulopatías por C3. Y también se los puede ver en pacientes con sin enfermedad renal. Es decir, hay que poner todo en contexto. También puede ocurrir que haya pérdida funcional de la actividad del factor H o menos comúnmente el factor E, del factor I. En general es por autoanticuerpos o por mutaciones o variantes en la proteína. Puede ser por efectos adquiridos, mutaciones, etc. También asociados con cualquiera de las dos patologías. Y después tenemos las que están asociadas con hemopatías monoclonales, como el primer paciente que describí, que fue el paciente que presentó en el 2008 con una hemopatía monoclonal. Como dijo Carmen, la primera enfermedad esta, por depósitos densos, que es la que antes se llamaba, o era una de las formas de la membranoproliferativa tipo 2, afecta a pacientes pediátricos. Yo no tengo ningún paciente que tenga esta enfermedad. Generalmente los pediátricos son los que la diagnostican. Gente joven, se la puede ver en gente también adolescente. Ambos géneros sexos por igual. Lo más común a encontrar son anticuerpos contra el C3, que es el C3 nephritic factor, que estabiliza la convertasa, o mutaciones del factor H, como dije recién. C3 es prácticamente siempre bajo, y el 4 puede ser variable, pero generalmente es normal. Y el pronóstico es muy pobre, ya sea antes o después del trasplante. La otra condición clínica es, a ver, tengo que manejar dos pantallas acá.
no, me pasé. La glomerulonefritis C3, que es mucho más heterogénea, afecta a adultos, o más comúnmente en adultos. Se la puede ver asociada con gamopatías monoclonales. En un estudio, más del 60% de los pacientes que tenían 50 años o más tenían una gamopatía monoclonal. Varios mecanismos participan, y de vuelta, como dije antes, inmunofluorescencia y microscopía electrónica es diferente al anterior, pero es importante para el diagnóstico. Los niveles de C3 son mucho más variables. En el paciente que describí al principio tenía C3 normal antes del trasplante. Después le bajó y después del tratamiento le volvió a subir. Pero es mucho más variable. Y el pronóstico es variable. Es mucho mejor que el pronóstico de la otra patología. No todos los pacientes terminan en insuficiencia renal. Eventualmente, si viven bastante tiempo, sí. Esta condición es más rara. Nosotros tenemos en el grupo nuestro, creo que hay un par de casos. Yo nunca vi un paciente de esto, pero puede haber también un factor nefrítico 5, a la proteína 5 que está asociada al factor H. Se describió en Chipre generalmente, tiene una transmisión autosómica dominante, es mucho más común en hombres que mujeres, es más agresiva y recurren al trasplante por los pocos casos que están descritos. ¿Cómo presentan cualquiera de las dos? Como dije, es muy variable, es decir, el diagnóstico diferencial es extenso. Hematuria, 20-35% de los pacientes, depende del estudio que uno vea. Proteinuria es muy variable, 15-40%. Insuficiencia renal, el paciente de 22 años que yo sigo tiene creatinina de 1, nunca tuve insuficiencia renal, solamente proteinuria, es decir, es variable. El otro paciente que presentó con insuficiencia renal aguda, es decir, puede encontrar cualquier cosa. Puede estar asociada a la proteinuria y la hematuria, hipertensión y otras cosas, y presentar con síndrome nefrítico o nefrótico. Hipertensión arterial es variable, especialmente para C3 glomerulonefritis, porque son pacientes mayores y en general la hipertensión arterial es muy común en esos pacientes, así que es difícil de diferenciar. Y se ha descrito varias veces que estas enfermedades pueden ocurrir o están asociadas a episodios de enfermedad de vía respiratoria alta, aunque la asociación nunca fue documentada. Estudios diagnósticos. No sé qué capacidad tienen ustedes de hacer estudios diagnósticos genéticos. Como decía, hace 5 o 10 años era complicado, ahora ya no es tan complicado para nosotros. Luego, siempre biopsia, inmunofluorescencia y microscopía electrónica para el diagnóstico. Pero después, cuando tenemos el diagnóstico, cuando sospechamos la enfermedad, nosotros mandamos al Children's Hospital, al Hospital de Chicos de Cincinnati. Tiene un laboratorio donde hacen todo tipo de estudios genéticos, no lo hacemos acá en Cleveland Clinic. Y chequean todo, y nos mandan el reporte. Todo depende de las coberturas sociales, etc. Pero en general usamos un solo laboratorio para todos los estudios. El primer paciente que describí tenía un factor nefrítico contra el C3, son autoanticuerpos, son enfermedades autoinmunes. Como dije, también chequeamos el C5, factor H sérico. En el factor H sérico buscamos no solamente por mutaciones, pero también función del factor H. Hay otras mutaciones. A todos los pacientes hay que buscarle para proteínas monoclonales por inmunofijación. Factor B es menos común. El soluble MAC, ¿cómo se dice? El complejo terminal del complemento soluble es importante medirlo porque se ha asociado con pronóstico o respuesta al tratamiento. Menos común es el factor nefrítico 4. Hay una glomerulopatía C4 que a lo mejor, o está descrita, que a lo mejor Carmen puede comentar después, y siempre complementos C3 y C4.
El diagnóstico diferencial, como dije, es básicamente imposible a nivel clínico. A nivel de laboratorio, cuando uno tiene complemento C3 bajo, lo primero que uno piensa, especialmente en chicos, es descartar la glomerulonefritis postinfecciosa. Y bueno, eso sería, es más que nada histológico. Vamos a entrar al tratamiento. A ver. Bueno, cuando uno estudia estas enfermedades y tiene que poner una presentación, a mí no me gusta escribir mucho texto, me gusta mostrar más figuras y gráficos, etc. El problema es que tenemos que toda la literatura es case reports. Estamos hablando de 10 pacientes, 15, 20, 30, 40. No puedes poner ningún gráfico juntos. Son todas tablas, entonces es más aburrido leerlo, porque es todo texto y casos, y 3 casos acá y 5 allá. Esa es toda la evidencia que tenemos. Es una enfermedad muy poco frecuente, entonces no tenemos ningún trials, y la evidencia que tenemos es limitada. Como la mayoría de las cosas que hacemos en glomerulonefritis, ¿no? Presentación clínica es importante cuando pensamos en el tratamiento. Después le voy a decir cómo tratamos a los otros 2 pacientes. Y no necesariamente como está escrito acá, pero la presentación clínica es importante. Cuando presentan sin proteinuria con función renal normal, lo que uno tiene que hacer es lo que hacemos con cualquier glomerulonefritis: control de la tensión arterial, KDIGO dice es menos de 120 y 80 milímetros de mercurio, control de las dislipidemias y el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, etc. Si el paciente tiene proteinuria y insuficiencia renal, como mi paciente de 22 años, lo mismo, control de la tensión arterial, y después tenemos que tratar de individualizar el tratamiento según la información complementaria que hayamos logrado. De ahí la importancia de los estudios laboratorios y genéticos, porque hay diferencia en algunos casos. Cuando el paciente presenta, y esto no es proteinuria de más de 1.5 gramos, es decir, no ni siquiera nefrótico, o de rango nefrótico, pero con proteinuria significativa. Como dije, control de tensión arterial, etc. El primer paso es el tratamiento inmunomodulatorio, que es lo que hacemos con la mayoría de las glomerulonefritis. Corticosteroides, prednisona 20-40 miligramos, acá usamos prednisona por día o día alterno. Micofenolato, 1 gramo 2 veces por día, 1,5 gramos. Eso por 6 meses. Ahora voy a mostrar la evidencia. La mayoría de los pacientes responden a eso al principio especialmente, pero si uno para el tratamiento, tiene una recurrencia de más o menos del 50%. El próximo paso sería eculizumab. Vamos a hablar en un minuto, vamos a mostrar lo que está publicado sobre el tema. Eso siempre y cuando el tratamiento anterior haya fallado. La dosis en general consensuada es 900 miligramos por semana, por 4 semanas, y después 1200 miligramos cada 2 semanas. Y como último recurso, plasmaferesis. ¿Cuál es la evidencia? El primer paper lindo, de lo mejor, el mejor que hay, viene de España, publicado en Kidney International en el 2015. Es un estudio multicéntrico. Toda España, en 10 años, 60 pacientes, es decir, que es una enfermedad muy rara. Tenían, por supuesto, totalmente retrospectivo y cada uno tratado por médicos diferentes, una variabilidad terrible en la forma de tratar, pero es válido, en el sentido de que tenemos 22 pacientes que fueron tratados con micofenolatos y corticosteroides, 8 pacientes con ciclofosfamida y corticosteroides, y 20 pacientes sin tratamiento. Sin tratamiento porque este estudio, ya digo, es al principio de cuando se empezó a descubrir o a definir la enfermedad. 4 años de seguimientos. Como pueden ver en la tabla, no sé si pueden ver mi marcador acá, pero
Acá tenemos todos los pacientes y están divididos en las primeras dos columnas en pacientes que no fueron tratados, los 20 pacientes sin tratamiento, y 40 pacientes tratados, ya sea con ciclofosfamida y corticosteroides o CELCEP y corticosteroides. Y uno puede ver que la mayoría de los pacientes que llegaron a diálisis, el 35% de los 20 que no fueron tratados, terminaron en diálisis, contra solamente el 7% de los que fueron tratados. Cuando uno divide los pacientes, los números son muy chicos, pero cuando vienen los pacientes, depende del tipo de tratamiento, aquellos que fueron tratados con micofenolato y corticosteroides, ninguno de ellos llegó a diálisis. Remisión completa, clínica, la mitad de todos los pacientes, de los cuales el 70% se encontraba en aquellos pacientes tratados y el 20%, 25% en pacientes no tratados, es decir, no tratados con micofenolato y corticosteroides, es decir, solamente con control de la presión arterial, etc. Veremos la sobrevida. Aquellos pacientes tratados con micofenolato y corticosteroides, ningún paciente perdió la función renal y terminó en diálisis. Vemos el grupo del medio y el otro grupo. Esto es con un seguimiento de apenas 1 año y medio, es decir, es una enfermedad que progresa rápidamente. A ver, hay otro paper, ya con muchos menos pacientes, pero viene de Columbia University, en Nueva York, y lo que tiene de bueno es que viene de un solo centro, todos los pacientes fueron tratados más homogéneamente. 30 pacientes, solamente tratados con micofenolato y corticosteroides, por lo menos 1 año de seguimiento, y con por lo menos 3 meses de tratamiento. Como ustedes pueden ver, todos fueron, la mayoría de los pacientes presentaron con proteinuria y función renal normal. A los 32 meses, 67% de remisión, el otro era 55%, es decir, que el número es parecido. No, perdón, era 70% para los que estaban tratados con micofenolato y corticosteroides, así que es muy parecido. 50% recidiva, igual que el otro paper, y mejor pronóstico cuando el paciente tenía menos proteinuria, cuando tenía el nivel de SNAC más alto en la circulación. Esto, en la mayoría de los papers, es un factor pronóstico bueno en relación a la respuesta al tratamiento. Hay un estudio que fue negativo con respecto al tratamiento con micofenolato y corticosteroides. Factor H. No, a ver, perdón. Pasé de largo acá. Sí, evidencia. ¿Cuál es la evidencia para eculizumab? Paper de Francia, de Nantes, aunque es raro el paper, porque identificaron a todos los, en HAKD 2018, estamos hablando hace 3 años. Es raro en el sentido de que lo que tiene bueno es que identificaron a todos los pacientes que recibieron eculizumab por medio de un registro, pero el seguimiento, los resultados que publican, son consecuencia de un cuestionario que le mandaron a los nefrólogos que cuidaron al paciente. Entonces ahí hay un sesgo. Pero bueno, es importante igual porque es el paper con mayor número de pacientes tratados, 26 pacientes, 13 con C3, glomerulonefritis por C3, y la mayoría tenían factor nefrítico elevado, y 13 chicos y 13 adultos. El problema de estos pacientes es que todos habían sido tratados antes con algo, es decir, son pacientes de alto riesgo que habían fallado el tratamiento y terminaron con eculizumab. Los resultados son mixtos, la mitad nada, 54% ninguna respuesta, y el otro 46%, 23% con remisión completa y 23% con remisión parcial. Si usamos eculizumab, pero es todo basado en esto, no en otra cosa. Aunque hay que recordar que estos pacientes ya habían sido tratados con otros tratamientos. Lo que sí notaron que aquellos pacientes que tenían enfermedad progresiva rápida habían tenido mayor respuesta. A eso me refería. En las glomerulonefritis con rápidamente progresivas, cero evidencia, a excepción del paper que acabo de mostrar.
El objetivo es suprimir el estado inflamatorio agudo, es decir, que los tratamos como cualquier otra enfermedad glomerular. Metilprednisolona, nosotros damos 500 miligramos, 1 gramo, 3 veces por día, 3 días seguidos. Corticosteroides, ciclofosfamida, que nosotros no hacemos, o micofenolatos. Plasmaferesis en pacientes con mutación. Esto sí es importante. Si uno identifica a los pacientes que tienen mutaciones del factor H, o menos común el I, más que nada es el H, la plasmaferesis tiene mejor pronóstico en los casos que están publicados por el hecho de que estamos reemplazando el factor H que es deficiente por un factor H eficiente. Y bueno, después sigue cuestionado el tema de eculizumab. Ya termino. A eso me refiero acá. El tema es que la evidencia es solamente 2 casos. 2 papers, pero con 2 casos cada uno, en donde los pacientes que tenían un factor H deficiente por un anticuerpo, son anticuerpos en una enfermedad autoinmune en realidad tuvieron buena respuesta cuando se los trató con plasma congelado. Si en estos pacientes la inmunosupresión no tiene mucho efecto, porque no es un tema de inmunosupresión, es un tema de reemplazar una molécula con una mutación y pérdida de función. A ver. La próxima. Este es mi paciente. Pacientes que tienen C3, nefropatía por C3 asociada a una gamopatía monoclonal. Se cree, no encontré ninguna publicación, que estas paraproteínas actúan como anticuerpos contra el factor H y le cambian la función al factor H, y de ahí hay un incremento en la actividad de la vía alterna del complemento. La mayoría de los pacientes en la experiencia de la clínica Mayo tenían una cadena liviana kappa, que es como el paciente que presenté, el paciente que se trasplantó. El tratamiento en general es tratar la paraproteinemia. El problema es que en su momento era muy difícil convencer a un hematólogo que trate la paraproteinemia sin evidencia de mieloma o un clon. Más que nada porque el tratamiento no era tan efectivo como ahora cuando yo vi ese paciente. Me quedan solamente 3 diapositivas. Este fue el paper que creo que describió Carmen, 32 pacientes. Este es el paper de también Columbia University. La mayoría de los pacientes que tenían glomerulonefritis C3, el 31% tenían evidencia de una paraproteinemia monoclonal. Son pacientes mayores. Todos presentan con proteinuria. El nivel de complemento solamente bajo en 6, y los pacientes trasplantados tenían recurrencia rápida, que ahora vamos a hablar de eso en un segundo. ¿Cuál es el rol del rituximab inhibidores protosómicos? Prácticamente el concepto es disminuir la producción de autoanticuerpos en factores inhibidores, pero en realidad hay resultados mixtos y prácticamente no hay muchas publicaciones al respecto. Nefropatía C3 en trasplante renal. Unos comentarios, nada más. Altísimo riesgo de recurrencia, 70%. La mayoría del riesgo viene en los pacientes con enfermedad por depósitos densos, que yo no tengo ninguno, como dije antes. Y de los otros, prácticamente el 50%. La recurrencia puede ser a la semana o puede ser a los 3 años. La recurrencia en pacientes con gamopatía monoclonal es muy temprana y más aguda, que es como mi paciente. Y eso se describió también en el paper de Columbia University. Como dije, es importante determinar la causa, si el tratamiento puede ser más dirigido. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la recurrencia? Es que el paciente tenga un nivel de complemento C3 bajo antes del trasplante, o tenga identificado autoanticuerpos elevados. En ese sentido, la inmunosupresión no tiene ningún efecto, porque más que nada tendría plasmaferesis, más que nada. Y en los pacientes que tuvieron progresión rápida en la enfermedad nativa. Este es
el paper donde tenemos la mejor evidencia que tenemos con respecto a recurrencia post-trasplante, 19 pacientes, 12 con glomerulonefritis por C3 y 7 con depósitos densos. Prácticamente todo el mundo recurrió, 10 de 12 y 6 de 7 en los pediátricos. La recurrencia, 14 meses, pérdida del injerto a los 42 meses, 8 pacientes tratados con eculizumab, 6 con pérdida de injerto, es decir, prácticamente la mayoría. Acá tenemos el graph survival de recurrencia, prácticamente todo el mundo recurre, arriba a la derecha, y la pérdida del injerto es mucho menor en aquellos pacientes que tienen glomerulonefritis por C3, comparado a la otra. La tablita esta junta todos los resultados de las distintas experiencias, pero en general uno puede ver arriba en la primera línea recurrencia 60, 67%, 86%, prácticamente en la mayoría de los pacientes, más si uno hace protocolos de biopsias de protocolo. Por eso, prácticamente, no diría universal, pero es muy común. Por último, este fue el primer caso que se describió, una chica joven, de 29 años, que se le diagnosticó, a los 7 años, recibió un trasplante de su hermano, tenía función renal inmediata, eventualmente la creatinina le empezó a subir, proteinuria, se lo trató con rituximab y con plasmaferesis, nada, hasta que eventualmente le dieron eculizumab, y este es un caso, se publicó en el 2012, eventualmente la proteinuria mejoró y la creatinina también mejoró, con 6 dosis de eculizumab. Este es el primer case report. El problema con los casos es que se tiende a publicar lo que funciona y no se publica lo que no funciona. Entonces, un caso es muy difícil de... Crea expectativas. Después todo el mundo usa la medicación y después se dan cuenta que no funciona. A ver, no me quiero tomar más tiempo si tenemos tiempo para hablar. Ya comenté sobre esto, eculizumab, resultados muy mixtos con respecto al tratamiento de pacientes trasplantados. Voy a saltear esta diapositiva. En realidad son pacientes ya súper tratados también. Y a veces es muy difícil determinar si el eculizumab funciona o no. En mi caso, el primer paciente, a ver, tengo que mirar otra pantalla. El primer paciente le conté, tenía 40, 50, 60 años, gammopatía monoclonal, no tenía evidencia de mieloma, y tuve una presentación muy aguda. ¿Qué es lo que se describió en pacientes con paraproteinemia? A las 3 semanas estaba el paciente, presentó completamente anúrico. Ni pensamos en darle bortezomib o rituximab porque esas medicaciones, estamos hablando 2014, es decir, todavía no sabíamos mucho de esto, pero en ese momento, por lo agudo que era el cuadro clínico, fuimos directamente a eculizumab. No, hicimos plasmaferesis, que nunca supe si funcionó o no, porque le pusimos eculizumab y el paciente eventualmente recuperó función renal. Después le hicimos la función de protocolo, la biopsia de protocolo que le hacemos a los 3 meses. Todas las características de la glomerulopatía por C3 no estaban presentes, pero encontramos un rechazo celular agudo, significativo, porque habíamos tenido que parar el micofenolato porque el paciente tenía una trombocitopenia tremenda, aparte tenía CMV también. Lo tratamos con... no tenía CMV. Era CMV donante positivo, receptor negativo, y le estamos dando valganciclovir. Entonces tuvimos que parar una de las dos y paramos el micofenolato. Le dimos timoglobulina, la creatinina le mejoró hasta 2.6, 2.7, 2.8, y me acabo de enterar la semana pasada poniendo la diapositiva que empezó diálisis hace 3 meses, es decir, tuvo el injerto con una creatinina de 2.5 a 3, y el injerto le duró 8 años, y ahora, cuando preparé la diapositiva, me fui a la historia clínica, vi que estaba, y ahora lo mandé para hacer una evaluación,
para retransplantarlo. Me van a decir, tan loco, porque va a recurrir. Sí va a recurrir, pero tiene 55 años el hombre, o 60, y hay que tratar. El segundo caso, tenía mucha proteinuria, rasgos nefróticos, así que salté el microfenorato, y directamente, y tenía títulos elevados del SMAC, le dimos eculizumab, y corrientemente tiene función renal normal, estable, que la tuvo siempre, pero tiene una proteinuria ya de menos de 1 gramo, así que ahí estamos. En conclusión, las glomerulopatías C3 son consecuencia de la activación no controlada de la vía alternativa del complemento. Las diapositivas, por favor. No pasé las otras. Tengo que aprender a poner esto por cosas. Las glomerulopatías C3 son consecuencia de la activación no controlada de la vía alternativa del complemento. Son muy poco comunes. Yo tengo estos 2 pacientes, mis compañeros tienen más, pero digamos, no es tan común. Y eso que somos centro de referencia de la zona, es decir, tenemos una patóloga renal que no muchos hospitales tienen, entonces recibimos muchas biopsias, muchos pacientes. Como dije, la enfermedad por depósitos densos en pacientes jóvenes pediátricos, que yo no lo veo, muy pobre pronóstico, alta recurrencia. La otra enfermedad sí es más común, tenemos más experiencia, la patofisiología es muy variable, pero es importante tratar de entenderla, porque a lo mejor el tratamiento puede ser dirigido a eso. Y la respuesta al tratamiento es muy variable. En general, la enfermedad antes del trasplante y después del trasplante es pronóstico desafortunadamente reservado. Y con esto termino. ¿Para qué dejarle? Ahí está. Bueno, gracias Emilio. Muy buena tu revisión, excelente. Te agradecemos un montón. Y vamos a usar estos minutitos que tenemos para las preguntas. Yo les puse en la... Si alguien las quiere escribir, o si alguien quiere abrir su micrófono directamente para hacerla, hacerlo más dinámico. Yo creo que tengo una pregunta para Carmen. ¿Está por ahí, Carmen? Sí. Quería preguntarte, Carmen, si un poco basada en el caso que mostraste, que presentaron en el Congreso Mundial, el doctor que mostró 3 biopsias, ¿vos qué opinás de la rebiopsia en estos pacientes? Que a veces a mí me ha tocado, o sea, se hace el diagnóstico del paciente, se diagnostica la glomerulopatía por C3, después lo tratan. ¿Te parece útil la rebiopsia o te parece que depende de cada criterio? No sé cuál es tu experiencia. Bueno, aquí la experiencia que nosotros tenemos, por ejemplo, en el hospital de niños, en el SickKids, es que sí les toman biopsias a estos niños dependiendo como de respuesta al tratamiento. Y sobre todo, por ejemplo, a los pacientes que reciben eculizumab, uno de los criterios de la biopsia es cómo, cuando tomas la segunda biopsia después del tratamiento, muchos de los depósitos se ven reducidos. O sea, cuando tú tomas la segunda biopsia, evalúas la microscopía electrónica, o la tercera biopsia, ves, comparando con la primera, estos depósitos de complejos inmunes se ven reducidos, qué tanta actividad de la enfermedad hay y cuántos cambios son crónicos. Entonces, esta es la idea de tomar biopsias repetidas, evaluar el tratamiento, evaluar la cronicidad. ¿Sí? Si, por ejemplo, ya tienes pérdida total de esclerosis glomerular global extensa, etcétera, pues la evaluación clínica y crítica del clínico para decidir si el paciente se sigue tratando o no, mientras con la idea de volverse a trasplantar. Muchos de estos son, como siempre, son pacientes jóvenes. Entonces sí, es muy importante seguirlos con biopsia para evaluar el tratamiento. Y algo aquí, por ejemplo, a muchos de estos en pacientes que están en protocolo y que se les va a tomar nueva biopsia y evaluar tratamiento, se les hace también marcador para C5b9, que es un marcador que no recomienda, por ejemplo, el consenso utilizarlo de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque inclusive un paciente, una persona con una biopsia normal puede tener C5b9 presente por la fluorescencia, entonces no utilizarlo para hacer el diagnóstico de enfermedades de complemento, pero sí utilizarlo